Hola, buenas tardes. Los invito a compartir nuestra oración. En este día, miércoles, leemos el comienzo del capítulo 4 del Evangelio de San Marcos que venimos leyendo. Y el pasaje de hoy es el siguiente. Jesús comenzó a enseñar a orillas del mar, una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemó, y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre las espinas, éstas crecieron, la sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto, fueron creciendo y desarrollándose, y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, le preguntaban por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía, a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra, los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escucha, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente los que reciben la semilla en tierra rocoso son los que al escuchar la palabra la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes, y en cuanto sobreviene la tribulación, y la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas, son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Palabra del Señor. Lo primero que me llama la atención y que me gusta celebrar en este pasaje es esta distinción que hace Jesús y que hace el Evangelio entre la gente, la multitud, que por otro lado es realmente lindo ver que la multitud no solo va a pedir milagros o a ser sanada, sino también van a escuchar, van a aprender, van a reconocer en la palabra de Jesús la palabra de Dios, una palabra autorizada, una palabra con poder. Pero además de ellos están los discípulos, los 12, y algunos que se quedan con Jesús cuando la multitud se va. Y de ellos dice Jesús, a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. Me parece que es lindo ponerse en ese lugar, no por soberbia, sino simplemente por gracia de Dios, no para sentirnos más que nadie, sino simplemente porque nos tocó, gracias a Dios, estar un poquito más cerca de Jesús, poder escuchar con más frecuencia su palabra, escuchar esta explicación que Él hace de alguna manera en la intimidad, distinguiendo con una ironía que está presente ya en el Antiguo Testamento, que obviamente no expresa la voluntad de Dios de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan. Es una especie de ironía dirigida a quien es precisamente como la semilla que cae en una tierra que no está preparada, escuchan, pero no dejan que la palabra termine de entrar en su corazón. Y ahí están las distintas tierras que expresan distintas actitudes, no solo distintas personas, sino a veces momentos en la vida también de cada uno. A veces somos una tierra más dispuesta que otras, a veces hay muchas preocupaciones o
aspiraciones o seducciones que nos distraen de la palabra de Dios. A veces nos falta la profundidad que permita la constancia, que haga que después la palabra efectivamente dé frutos. Bueno, ahí está Jesús explicando distintos modos de recibir su palabra que pueden tener que ver con personas, con momentos, etcétera, como decía, y también otra cosa que está como oculta, yo diría, en esta parábola, que es la fuerza de la semilla. Nunca el problema es la semilla en las distintas situaciones. La semilla siempre es efectiva, siempre puede, donde es aceptada y recibida, dar fruto. Más o menos fruto, como lo expresa Jesús, al 30, al 60, al 100 por uno, pero es la fuerza de su palabra que siempre puede provocar cambios, que siempre puede crecer en los corazones que están dispuestos a recibirla, a perseverar en ella y a dejar que ella dé frutos en el corazón. Me parece una invitación muy interesante de esta parábola, que es rara en el Evangelio, porque en general las parábolas tienden a dar una sola idea, y esta, que es una parábola, como digo, referida al poder de la palabra de Dios, se transforma después en lo que llamamos una alegoría, donde cada situación tiene una explicación, como bien lo hace Jesús en la intimidad con sus discípulos. Podemos pedir un corazón abierto, un corazón con buena tierra, un corazón dispuesto a escuchar la palabra. De hecho, eso estamos haciendo, lo hacemos cada día, nos disponemos a escuchar esa palabra que nos regala la liturgia de cada día, que nuestro corazón esté siempre abierto a la novedad que nos pueda traer, más allá de las reflexiones que uno pueda hacer en torno a ella, sino simplemente confiando en el poder que tiene esta palabra leída, esta palabra proclamada, que es la fuerza de la palabra de Dios, que de la nada hizo todo en el comienzo de la creación. Que podamos confiar siempre en ese poder, que en los momentos lindos de la vida nos acerquemos a ella, en los momentos difíciles nos acerquemos a ella, que podamos sugerir a otros este encuentro con la palabra poderosa de Dios, capaz de transformar y de hacernos dar buenos frutos en la vida. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que los proteja y los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.